Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches ya. Pues muchísimas gracias por asistir a esta reunión. Hacía muchos años no hacíamos una reunión así dirigida a toda la comunidad para explicar nuestro sistema de evaluación, pero debido a la cantidad de preguntas que los padres están haciendo permanentemente acerca del sistema de evaluación y algunos como conceptos que no corresponden o que confunden, pues nos decidimos hacer esta charla para los padres de primero a 11º grado. La mayoría de ustedes han recibido esta charla y la conocen porque la recibieron en primer grado, pero rara vez se vuelven a hacer charlas que tocan temas tan centrales de la educación, digamos como de la parte técnica, de las entrañas, digamos, de lo que sucede en un colegio, que es la explicación del sistema de evaluación. Entonces me va a acompañar en esta charla Marinés Romero, nuestra coordinadora académica. No sé si la conocen o no, pues se las presento. Ella está a cargo de la parte, digamos, de los procesos transversales de la coordinación académica y además del departamento que llamamos DataWise, el departamento de datos, que nos está, digamos, llevando poco a poco a un proceso de toma de decisiones con base en los datos y las realidades que ocurren en el colegio. Yo generalmente pues me siento muy orgullosa de esta charla porque aunque sé que tiene una dificultad grande por el carácter técnico que ella implica, considero que es uno de los tesoros de Hacienda Los Alcaparros. Nuestro sistema de evaluación desde el primer momento ha tenido muy claro cuáles son sus objetivos para la comunidad, sus objetivos para, mm, para el conocimiento del colegio acerca de los aprendizajes de los alumnos, y ha tenido muy claro su foco en tratar de dar cuenta siempre de los procesos de aprendizaje en forma responsable, con base en evidencias y con base en datos, y que nos permita comprender muy bien cómo se está formando tanto el proceso de pensamiento del estudiante como la formación del estudiante como un estudiante que va a ser una persona que aprende durante toda su vida. La siguiente, Giovanni. Entonces, nuestro sistema de evaluación para primaria, escuela media y bachillerato es un sistema que se llama por referencia a objetivos específicos de aprendizaje. Eso significa que no es un sistema cuantitativo en una escala de 1 a 5, una escala de 1 a 10 o una escala de 1 a 100 o una escala de porcentajes, sino que la información que damos a los padres de familia a través de los informes es en referencia al haber conquistado, al haber llegado, al haber hecho un camino de aprender en relación con unos objetivos específicos de aprendizaje que se planean desde el principio del año y que constituyen la base del currículum de Hacienda Los Alcaparros, y que los estudiantes deben ir conquistando desde que son muy pequeños hasta que se gradúan del colegio. El concepto básico que subyace a nuestra evaluación es una evaluación formativa. Eso significa que la evaluación no es nunca de un proceso final, sino es una evaluación que tiene que dar cuenta del día a día del estudiante, de sus esfuerzos, de sus trabajos, de sus productos, de la manera única, específica en que ese estudiante responde a los estímulos que el profesor está haciendo, y el proceso de aprendizaje, de evaluación, forma parte del proceso de aprendizaje. Por eso se llama evaluación formativa. En primer lugar, nuestro target con el sistema de evaluación, y eso es lo más importante, es que sea una retroalimentación para los estudiantes. Por eso, en todos los salones de clase del colegio
está puesta la tabla de lo que llamamos la nueva taxonomía de Marzano, donde los estudiantes pueden de primera mano consultar con el indicador de aprendizaje que han obtenido, el 1, el 2, el 3 o el 4, qué significa, cómo se está formando su aprendizaje. Y tenemos además, que es un plus de Hacienda Los Alcaparros, que es el propósito de las evaluaciones trimestrales, de mitad de trimestre, cuyo objetivo es dar una información, pero dar una retroalimentación a los padres de familia para que ellos puedan acompañar a los estudiantes en la consecución de las metas y objetivos que están planeadas para el final del trimestre. Entonces, tiene estos pilares de ser referida a objetivos, el pilar de formativo para los estudiantes y para que los padres sean como los grandes acompañadores del proceso de aprendizaje de sus propios hijos. Nuestro sistema de evaluación se diferencia grandemente de la evaluación tradicional y ese es un punto que es central que los padres entiendan. Mientras que la evaluación tradicional es una evaluación acumulativa y la nota representa el resultado de unas pruebas, nuestra evaluación no es en ningún caso acumulativa, sino es una evaluación descriptiva de la manera como el estudiante ha llegado a los objetivos específicos de aprendizaje. Mientras la evaluación tradicional se centra permanentemente en los contenidos, sabe esto o no sabe esto, o hace este problema o no hace este problema, la evaluación formativa evalúa el proceso de formación de pensamiento que el estudiante va conquistando en cada una de las asignaturas. Y los estudiantes dicen, nunca podrán decir, yo saqué o yo obtuve o 5 o lo que sea, sino que aprenden a que ese número es un indicador que le retroalimenta la manera como están pensando. Y la información a padres es precisamente un informe que de por sí es un poco, digamos, complejo de entender, pero es un informe que instrumenta a los padres de familia sobre cómo ayudar a sus hijos a ir formando esas formas de pensamiento propias de cada una de las ciencias. Espero que eso sea lo que queda aquí como muy claro. Muchas veces nos han preguntado, bueno, pero ustedes tienen un currículum o no tienen un currículum, ¿cuál es el plan de estudios? Y por eso me parece importante en esta reunión hacer un pare en cómo es la organización general curricular del Colegio Hacienda Los Alcaparros. Pues, en primer lugar, pues como todos los colegios, nosotros estamos sometidos a la Ley 115, a la enseñanza de las 7 áreas obligatorias que establece el Ministerio de Educación Nacional. Y tenemos, después de la pandemia, un proyecto especial que se llama el Proyecto Caleidoscopio, que como expliqué en su momento, es la introducción en el currículum de unas miradas de problemas globales, transdisciplinarios, que le dan sentido a lo que los niños van aprendiendo en cada asignatura. Esas asignaturas, ya desde hace muchos años, desde el ministerio y antecitos de María Cecilia Vélez, se organizaron en Colombia alrededor de unos estándares, es decir, se establecieron unos aspectos que son transversales y necesarios para entender una asignatura. Por ejemplo, en el caso de ciencias sociales, uno de los aspectos importantes o de los estándares importantes es que los niños entiendan las nociones de continuidad y cambio o la noción de procesos políticos, o en ciencia la noción de procesos físicos y procesos químicos. Y esos estándares tienen la característica de que pueden ser enseñados en kinder, en primero, en segundo, en tercero, hasta 11 grado, en los niveles, en los temas
y en los intereses de los estudiantes. Entonces, mientras se puede enseñar un tema de procesos químicos en la química de 9º grado, también se puede enseñar un tema de procesos químicos en transición, en una experiencia científica significativa de mezcla de diferentes elementos que se transforman por la combinación de los elementos químicos que la componen, pero de una manera mucho más simple y más sencilla. Entonces, cada año que se transcurre en el colegio, se va complejizando esos estándares que conforman, digamos, como la malla conceptual en la cual se asienta una ciencia, una asignatura, un saber específico. Esos estándares nosotros los descomponemos en objetivos. Esos objetivos, hay los objetivos para primero elemental en matemáticas, los objetivos para segundo elemental, para tercero, para cuarto, y así para cada uno de los grados. Y esos objetivos dan cuenta de los conceptos que deben ser enseñados en cada grado, en el nivel y en la profundidad que deben ser enseñados en cada grado, y dan cuenta de los procesos o procedimientos que deben ser enseñados en cada grado y en la profundidad en que deben ser enseñados en cada grado. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, de un estándar como es escritura en cualquiera de las lenguas, pues podemos decir que un concepto que un niño puede manejar en un segundo, tercero elemental es una pequeña descripción de un paisaje, y un concepto que puede trabajar, el concepto de descripción, y un concepto que puede trabajar un estudiante de 9º es un ensayo sobre una experiencia de un paisaje. Entonces, son el estándar, que es transversal, y los objetivos, que van haciendo una gradación sistemática de la complejidad de los saberes según el desarrollo de los estudiantes y al mismo tiempo de los procesos. Mientras que en los primeros momentos de la escritura, por ejemplo, los niños tienen que manejar las mayúsculas y ciertos signos de puntuación. En los niveles superiores no basta con manejar mayúsculas y ciertos signos de puntuación, sino que los signos de puntuación son comprendidos como una manera de darle un sentido, un tono, un ritmo, una diferencia específica al texto que se está escribiendo. Cada uno de esos estándares pues es dividido en aspectos, y los aspectos son profundizaciones que hacemos para mirar más en detalle cómo es la construcción de ese saber de toda la asignatura. Y cada aspecto es descompuesto o es llevado a unos descriptores de logro, es decir, de logros académicos, que es, tratamos de describir a partir de, pues obviamente, de la investigación y a partir de la experiencia, digamos, que ya tenemos en tantos años, cómo los niños responden a ciertos tipos de preguntas, a ciertos tipos de tareas, y cómo van primero dando unas respuestas muy ingenuas, después unas respuestas que tienen mayor número de relaciones, después unas respuestas más complejas y finalmente unas propuestas propias acerca de las preguntas que les están haciendo. Y los logros académicos son no únicamente un saber de contenidos, sino una descripción de los aprendizajes de los objetivos. La manera como nosotros sabemos cómo los niños van aprendiendo, pues es a través de las evidencias, es decir, a través de las tareas, a través de los proyectos, a través de los trabajos en equipo, a través de las participaciones que los profesores, que los estudiantes van haciendo en las clases, y de las provocaciones que los profesores van poniendo en las clases para que los estudiantes tengan oportunidad de dar diferentes tipos de respuestas desde la manera como piensan el mundo. La siguiente, Giovanni. Cuando hablamos, digamos, de los logros,
académicos, nosotros esperamos que haya 3 tipos de logros, es decir, en toda asignatura o en todo conocimiento que uno haga en la vida, pues habrá unos contenidos específicos. Digamos, piensen por un momento en una cosa que ustedes hagan muy bien, una cosa en la cual tienen satisfacción de logro, jugando golf o jugando bridge o pintando, cualquiera que sea, digamos, aquello en lo que ustedes se sienten personas fuertes en su propio conocimiento, pues también tienen unos conocimientos específicos de ese saber que les pertenece, ¿no? Si juega bridge, pues tiene que tener unos contenidos específicos, que se juegan parejas, que las cartas tienen unos puntos, que existe un diálogo y un código acordado para poder darse información, que las manos se juegan de izquierda a derecha. Es decir, hay unos contenidos que yo tengo que saber para poder decir, yo sé esto. Tengo que manejar unos conceptos. Tengo que manejar también unas habilidades de pensamiento y de razonamiento, ¿cierto? Habilidades para procesar información, la lectura, la escritura, el hacer resúmenes, el hacer generalizaciones, el hacer síntesis, el hacer inducción o deducción, habilidades para procesar la información que me está llegando y maneras de utilizar el conocimiento, cómo lo voy aprendiendo y cuando lo voy aprendiendo, pues lo voy poniendo en práctica cuando me es exigido. Y también habilidades de comunicación, cómo escribo, la forma de mi escritura, la forma de mi narración, el estilo que voy adquiriendo con la vida, cómo hablo, cómo manejo el lenguaje hablado, cómo cambio mi tono, lo que sea cuando estoy escribiendo o cuando estoy hablando, los énfasis que hago y hoy en día pues necesariamente en las habilidades de comunicación aparecen la utilización de medios. De manera que cuando ustedes ven los objetivos o los logros que nosotros estamos poniendo en los informes de calificaciones, pues van a estar o en el terreno conceptual o en el terreno de las habilidades o en el terreno de la comunicación. Hace muchos años, la educación empezó a cambiar en los temas de evaluación cuando apareció la taxonomía de Bloom. Y la taxonomía de Bloom lo que empezó a decirle a los educadores es que el pensamiento o el desarrollo del pensamiento o cuando yo pienso algo, suceden un montón de operaciones en mi cerebro, más allá de la sinapsis, digamos, de las neuronas, unas operaciones que tratan de darle sentido a lo que yo estoy haciendo y de sacar la información y devolver la información de una determinada manera. Nosotros empezamos el colegio muy centrados en la taxonomía de Bloom, pero pasados unos años, pues con Marta Cecilia, con Constanza, con los profesores que nos acompañaron en esos primeros años, nos encontramos con la teoría de Marzano. Roberto Marzano, pueden ustedes buscarlo en internet fácilmente, Roberto Marzano, pues tiene un instituto de investigación muy grande en los Estados Unidos y durante muchos años se ha dedicado a estudiar cómo es el desarrollo del pensamiento de los niños en la escuela, en el colegio. Y propuso e hizo una gran investigación en que dijo los colegios tienen que atender 2 grandes campos. Un campo es el del pensamiento conceptual, el de la manera como los niños van construyendo el saber dentro de su propio cerebro. Y un segundo campo es el campo de los factores afectivos y emocionales que van asociados a los factores académicos. Entonces, cuando calificamos en Hacienda de los Alcaparros, calificamos los factores conativos y los factores académicos. Ahorita apenas enchufe el computador porque se me está acabando la pila. Ahorita voy a explicar primero los factores académicos. Un segundo, por favor. Bueno, entonces vamos atrás a la de los factores académicos, por favor. Bueno, entonces, qué pena con ustedes, pero por alguna razón
Mi cable se me desapareció. Entonces, bueno, entonces Roberto Marzano hizo esa gran diferenciación con una idea muy interesante de Marzano. Y es que en una investigación de esas longitudinales eternas que hacen los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que el éxito en la vida estaba mucho más asociado a los factores afectivos y emocionales que acompañan el aprendizaje que al aprendizaje mismo. Hicieron una investigación en que le preguntaron a los grandes empresarios, en que le preguntaron a las personas de éxito en la vida qué los había hecho exitosos. Y entonces se encontraron con que mucho más personas hablaban de los factores emocionales y afectivos que hablaban realmente de sus características, de saber. Entonces, él planteó la necesidad de que las personas dedicadas a la educación tuviéramos como muy claro siempre qué sabían los estudiantes, cómo construían su pensamiento académico, pero también tuviéramos muy claro cómo iban desarrollando su emocionalidad, su sensibilidad, su afectividad en relación con el conocimiento. Y de ahí nosotros, desde ese día, empezamos a dividir nuestra evaluación en lo que llamamos los factores académicos y los factores conativos. Los factores académicos hacen referencia específicamente a las operaciones de pensamiento que se dan cuando el pensamiento piensa. Entonces, cuando una persona, cualquiera que sea la persona, es sometida por primera vez a un conocimiento o a una experiencia, en el cerebro se suceden una serie de movimientos entre las dendritas para conectarse las unas a las otras, pero la primera operación que aparece es la evocación, es la recordación. Pues realmente cuando yo me enfrento a una nueva experiencia, lo que hago es escarbar mucho en mi cerebro para poder encontrar de dónde agarrarme de esa experiencia. Y cuando me agarro como de esa experiencia, entonces hago procesos de reconocimiento, hago procesos de seleccionar dentro de una lista el que pueda asociar más fácilmente, puedo nombrar, puedo dar ejemplos. Es cuando uno le dice a un niño, le hace a un niño una pregunta, los muy chiquitos, por ejemplo, los de 7, 8 años responden muy así, y ellos le contestan a uno, es como cuando tal cosa, hace una asociación libre que le permite como evocar una situación parecida en la que quizás estuviera como la respuesta. Ese es un primer nivel, de pensamiento en Marzano, que es al que nosotros le llamamos el nivel 1. También es un nivel ejecutivo, porque yo le puedo decir al niño, bueno, pero demuéstrame cómo es, y lo puede demostrar. O le puedo decir, bueno, pero complétame esta idea, y puede completar la idea. Pero es como si necesitara todavía una pequeña raíz que le diera como la pista para poder dar una explicación acerca del problema que le estoy poniendo. Ese es un primer nivel, que es muy el nivel como de preescolar, muy el nivel de los primeros acercamientos que uno hace a cualquier conocimiento. El segundo nivel es un nivel muy interesante porque es un nivel donde en cierta manera ya hay una comprensión de los procesos centrales acerca de lo que me están preguntando. Entonces yo ya puedo contestar preguntas como describir cómo sucedió, perdón, o por qué sucedió. Puedo nombrar cuáles son como las partes centrales o los elementos estructurales del fenómeno que estoy viviendo,
puedo predecir inclusive algunos efectos de lo que está pasando, pero para parafrasear con mis propias palabras alguna cosa que me han dicho o que me han explicado, y de esa manera puedo ir integrando desde mi propio lenguaje la experiencia o la explicación que el profesor me está dando acerca de un fenómeno o de una situación. E inclusive tienen un segundo nivel, ese segundo nivel que es un nivel simbólico. Yo puedo representarlo en un dibujo, o yo puedo construir un pequeño modelo o un pequeño prototipo de la idea acerca de lo que entendí. O puedo utilizar tablas, puedo hacer una tabla de doble entrada, inclusive una tabla un poco más compleja que me permita hacer una comparación entre 2, 3, 4 elementos y así demostrar que tengo una comprensión de los procesos y contenidos simples de una asignatura, pero todavía no puedo desprenderme del concepto mismo y ver, digamos, cómo se comportaría en otra parte o qué complejidad ulterior puede tener. Ahí llegamos al nivel 3, cuando en el nivel 3, y en la tabla de Marzano es muy bonita porque la tabla de Marzano dice, yo puedo jugar con mi conocimiento. Entonces es cuando yo puedo analizar, cuando yo puedo empezar a establecer relaciones y establezco esas relaciones utilizando muy diferentes operaciones de pensamiento. Entonces puedo hacer análisis deductivos. Puedo decir, si esta idea es así, entonces es muy probable que en esta situación vaya a pasar esto. O puedo hacer análisis inductivos. Si estas 4 o 5 cosas tienen estas características y veo este patrón, entonces de pronto puedo hacer esta generalización. O puedo identificar el error en una situación. Puedo hacer un proceso crítico o un proceso evaluativo para mirar cuáles son las comprensiones que no son acertadas en los misconceptions, etc. Puedo ser también muy específico y en esa especificidad pues también puedo empezar a hacer predicciones, empezar a establecer, por ejemplo, pequeñas hipótesis diciendo si las condiciones cambiaran, entonces es posible que este fenómeno se diera de otra manera. El nivel es un nivel central, el nivel del análisis, porque no me basta con comprender de manera simple y aislada un concepto, sino que puedo analizar ese concepto y puedo compararlo con otros, y en ese proceso de análisis como los que he nombrado, en mi cerebro efectivamente se están construyendo nuevas conexiones neuronales y nuevos engramajes que hacen que mi cerebro pues esté creciendo y se esté desarrollando. Marzano habló del nivel 4. Cuando habló del nivel 4, se refirió específicamente a la necesidad o no la necesidad, sino al potencial que existe dentro de los colegios de poner a los estudiantes en situaciones tales que puedan aplicar lo que están aprendiendo. Por ejemplo, los proyectos son muy en parte nuestra pedagogía que busca la aplicación de lo que los niños están aprendiendo en el salón de clase. Porque la aplicación de lo que yo sé tiene 4 posibilidades enormes. La primera, un proceso de toma de decisiones, donde yo puedo decidir qué parte de lo que sé aplico y qué parte nueva tengo que crear. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esa aplicación? ¿O qué otra alternativa podría suceder? Tiene también el tema de la aplicación todo un momento de solución de problemas, donde yo tengo que hacer adaptaciones, tengo que desarrollar estrategias, tengo que tener como muy claro cuáles son los objetivos que tengo, de ahí la importancia del planear, hacer y revisar, que empieza en el preescolar. Tiene la necesidad como de experimentar, ¿no?
de decir, por ensayo y error, no me funcionó esto, tengo que volverlo a hacer, de pronto si le agrego más de esa sustancia, tengo que testear mis propias ideas para ver si realmente explican lo que yo estoy tratando de explicar, y finalmente pues me llevan a hacerme nuevas preguntas y búsqueda de nuevas preguntas, que son todo el inicio, digamos, de la investigación y del aprendizaje por descubrimiento, que al final, digamos, es la meta más alta que se puede tener en un colegio. Entonces, este panorama, así a grandes rasgos, de la nueva taxonomía de Marzano, es lo que constituye nuestra evaluación, o es el fondo, es el telón de fondo de nuestro sistema de evaluación, acompañado de los factores conativos. Los factores conativos son esas emociones, esos sentimientos, esa disposición general para aprender. Nosotros, de primero a undécimo, nos fijamos especialmente en 6. Podrían ser otros, hay años en que han sido otros, pero en este momento estamos trabajando muy fuertemente la vida en comunidad. ¿Cómo es que el estudiante, dentro de su salón de clase, de ahí todo el proyecto, digamos, de Responsive Classroom, y de ahí todo el proyecto Kiwi que se ha venido trabajando en el colegio, para que el estudiante se comprenda como una persona que aprende en comunidad y como una persona que aprende para la comunidad? El segundo aspecto es la participación. ¿Qué significa participar? ¿Cuándo debo participar? ¿Cómo hago una participación proactiva, digamos, pro vida, que permita que la construcción del conocimiento se dé en un espacio de equidad entre los estudiantes? El esfuerzo, porque el esfuerzo es el factor conativo más importante. El esfuerzo es el motor transformador del aprendizaje de los estudiantes. La retroalimentación, cómo la tomo, cómo la puedo integrar a mi vida, cómo no me siento agredido cuando me retroalimentan, sino que al contrario, encuentro que la retroalimentación es un espacio de cuidado para mí mismo. La responsabilidad, el trabajo en grupo, son como los 6 factores conativos que nosotros trabajamos. Y trabajamos esos 6 factores conativos porque ellos llevarán en el correr del tiempo y de los años a formar 5 elementos básicos exitosos en la vida profesional, que son la flexibilidad y la adaptabilidad, el desarrollo de habilidades sociales y culturales, el ejercicio de la iniciativa y la autonomía, el liderazgo y la responsabilidad, y finalmente pues la productividad y la rendición de cuentas. Los factores conativos no se evalúan con descriptores, digamos, como se evalúa y como van a aprender un poquito más tarde. No se evalúan por descriptores de logro, sino se evalúan a partir de la frecuencia con que el profesor los observa. Entonces, sabemos con siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez estamos viendo que hace esfuerzo, o siempre vemos que hace su máximo esfuerzo. Rara vez toma responsabilidad sobre sus actos, o siempre toma responsabilidad sobre sus actos, o casi siempre busca el trabajo en grupo y se comporta de acuerdo con las normas del trabajo en grupo. O no, es un niño que prefiere trabajar solo, entonces rara vez vemos que trabaja en grupo. Entonces, ese es, digamos, como a grandes rasgos, el mapa grande de nuestra evaluación. Estamos fundamentados en las teorías de Marzano, evaluamos los temas académicos con la escala de la nueva taxonomía y evaluamos los factores conativos que acompañan el proceso de formación de un estudiante para toda la vida. Ahora viene la parte más técnica y un poquito más compleja, y es
¿Cuál es el trabajo de un profesor en Hacienda de los Alcaparras? ¿Cómo evalúa un profesor? ¿Por qué un profesor se sienta frente a los padres de familia y les dice, mira, yo creo que está en el nivel 3 o yo creo que está en el nivel 2? ¿De dónde saca esa información? Y lo que ustedes van a ver ahorita un poquito es como esa parte técnica central de la vida de un colegio. Entonces los voy a dejar con María Inés para que explique un poco al detalle esa mirada que tiene Hacienda Los Alcaparras. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, así como dijo Rosita, yo les voy a mostrar un poco del tras bambalinas de lo que hace un profesor para que ese proceso de evaluación sea juicioso y realmente podamos dar cuenta de lo que un estudiante aprende y hasta dónde consolida sus aprendizajes. Entonces, va a haber mucha información. No se preocupen tanto por mirar la información en detalle, sino más en el proceso que yo les voy a relatar de lo que hace un maestro. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es una unidad de aprendizaje. Esta unidad de aprendizaje viene de un proceso que llamamos el Backwards Design. Esto es una metodología, Understanding by Design, y teniendo clara la meta donde queremos llevar a los estudiantes, nos hacemos la pregunta antes de empezar a trabajar con ellos de qué debe saber este estudiante, cómo demuestra que lo sabe y cuáles son los pasos que debe dar. Entonces, para hacer esto, un profesor determina cuánto va a durar su unidad y cuáles son los objetivos que va a evaluar y desde los que va a enseñar el contenido, las competencias y que va a desarrollar con los estudiantes. En este caso, por ejemplo, tenemos una unidad real de 7º grado, donde el tema son las distopías y utopías, y hay 8 objetivos que se van a evaluar. Como ustedes ven, esos objetivos están desglosados según la nueva taxonomía de Marzano, de un nivel 2, 3 y 4, y vemos, definimos cómo se ve cada uno de esos niveles para cada uno de estos objetivos. ¿Qué es lo primero que se pregunta a un profesor? Lo primero que se pregunta es, ¿este estudiante qué puede hacer con este conocimiento? ¿Cómo puede transferirlo a otro contexto? La vida real, su propia vida, y qué puede decir de eso. Entonces, lo primero que determina un profesor es esa transferencia. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo va al estudiante a demostrar sus conceptos de utopía y distopía? Lo va a hacer en su propia vida, mirando su propia realidad y determinando cómo eso puede verse en la vida real. Para eso un profesor se pregunta por las comprensiones profundas y por esas preguntas que de alguna manera se convierten en ese gancho para el aprendizaje. Son ese gran motivador que genera como esa chispa para el aprendizaje. Por ejemplo, las preguntas sobre la sociedad, ¿por qué la sociedad? ¿Qué es la sociedad? O preguntas como, ¿puede el lenguaje utilizarse para manipular? Estos son ganchos que los mismos estudiantes van a querer responder, van a querer aprender para poder crear sus propias ideas para responder esas preguntas. Para eso un profesor además dice qué debe saber y qué debe poder hacer para poder responder esas preguntas, para llegar a esas grandes comprensiones. Y nosotros lo desglosamos muy específicamente en la unidad. Y luego nos preguntamos por cuál es esa tarea auténtica, porque buscamos que sean tareas significativas, no solamente para que los niños hagan trabajo, sino, por ejemplo, en este caso, una pregunta es ¿qué hace realmente un escritor en una segunda lengua? Y por eso la tarea auténtica es la de crear su propia distopía a partir de su realidad, de sus preocupaciones y de sus necesidades. Y para esto además creamos un plan de aprendizaje, que es esos otros pequeños pasos que el estudiante debe lograr y debe demostrar para saber que está construyendo el conocimiento y las habilidades necesarias para hacer propio ese aprendizaje. Entonces, pensamos en una variedad enorme de tareas, no solamente tareas escritas o formales como un quiz, un examen, sino también tareas creativas, crear audios, crear videos,
responder preguntas, trabajar en grupo, hacer proyectos grandes y pequeños, que nos permite saber desde muchas perspectivas cómo está adquiriendo el conocimiento del estudiante y hacer visible su pensamiento. Con este trabajo del día a día que sucede semanal, diariamente, podemos dar cuenta de cada una de las evidencias, en dónde está en cada uno de estos, mejor, cómo la evidencia demuestra dónde está el estudiante en cada uno de los objetivos. Entonces, cada una de las evidencias es evaluada frente a esa meta, donde nos va diciendo cómo el estudiante va demostrando en qué nivel está. Y podemos ir viendo el movimiento de cada uno de los objetivos a través de cada tarea. Vemos que el estudiante va mejorando o cómo cierta tarea de pronto no logró que el estudiante demostrara un aprendizaje que sí había logrado en otra tarea. Entonces también podemos ver algunas de las fortalezas y algunas de las competencias que un estudiante podría o debería desarrollar para demostrar siempre ese conocimiento que está adquiriendo. Luego, con esta información, construimos el primer reporte, que es el primer corte, que es el reporte de mitad de trimestre. Para el Caparrós, el reporte de mitad de trimestre es el reporte más importante. Es ese reporte que, como decía Rosita cuando explicó los conativos, es el que nos permite ver cómo va esa personita en esa formación de convertirse en esa persona que aprende, ¿sí? Entonces, lo que encontramos ahí primero son los conativos y esa evaluación de frecuencia de qué tanto vemos esos aspectos en el estudiante. Y tenemos además una información sobre los hábitos y las competencias y habilidades que necesita el estudiante mejorar para mejorar su proceso de pensamiento y, por lo tanto, de consolidación de aprendizajes. Por ejemplo, en este caso, muestran cómo, con el asterisco, cuál es ese hábito de la mente o habilidad que el estudiante podría o debería enfocarse para mejorar. Y además, en el caso de Escuela Media de Bachillerato, va acompañado de un comentario escrito, que es un comentario cualitativo donde se resaltan las fortalezas y también áreas de mejora. En primaria se hace oralmente, en la Escuela Media de Bachillerato también, pero es muy claro para el estudiante y también para los padres de familia dónde debe estar enfocado el esfuerzo para finalizar en lo que queda del trimestre. Luego viene el segundo corte, donde entregamos una evaluación trimestral y lo primero que vemos es un resultado general. Esta carátula de los informes tiene 4 columnas, donde la primera están las asignaturas, luego están los factores tanto académicos y conativos, y luego nos dice cuáles de los factores que se evaluaron ese trimestre alcanzaron mínimo el nivel 3. Como explicó Rosita antes en la nueva taxonomía de Marzano, el nivel 3 es el mínimo esperado por los profesores. Es ese nivel de análisis, es ese donde los estudiantes no solamente ya tienen información y la comprenden, sino además logran hacer algo propio con esa información. Y la última columna nos dice cuántos factores, tanto académicos como conativos, fueron evaluados. Entonces, en esta evaluación, lo que es importante mirar es dónde están las fortalezas de los estudiantes. Podemos ver, por ejemplo, en este caso, en la parte de matemáticas, hay 3 de los aspectos académicos que están consolidados, por lo menos en un nivel 3, y que habría unos 3 que valdría la pena revisar con atención para que el estudiante sepa qué debe hacer para mejorar. Y por eso ofrecemos un reporte muchísimo más detallado para que tanto los estudiantes como los padres puedan acceder por Fidias y puedan mirar con muchísima más atención qué es lo que el estudiante debe hacer para mejorar en cada uno de esos objetivos. Entonces, este que les estoy mostrando no solo nos dice qué tan consolidado está el conocimiento de ese objetivo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, un 2 o un 3, sino además nos dice cuál es el descriptor, es decir, qué es lo que el estudiante puede hacer en este momento frente a ese objetivo y cuál es el nivel
al que debería llegar. Entonces, se puede hacer un análisis muy, muy bonito de fortalezas y también de áreas de mejora que junto con sus maestros, consejeros, en el caso de escuela media y bachillerato, pueden hacer un plan para mejorar en el siguiente trimestre durante su proceso de aprendizaje. Por último está la evaluación final. Esta es la que se entrega solo al final del año y aquí también nos tenemos que atener un poco a lo que dice la ley. Entonces usamos palabras más, digamos, generales de los procesos de cada una de las asignaturas, donde de acuerdo al número de objetivos alcanzados, se dice si el resultado del estudiante es excelente, sobresaliente o bueno, y viene acompañado de un comentario, nuevamente cualitativo, porque como explicó Rosita, nuestro foco es lo cualitativo, es poder decir dónde están las fortalezas y las áreas de mejora de cada estudiante para que ellos se apropien de su propio aprendizaje y puedan determinar cuáles son los planes de acción y de trabajo para mejorar y siempre convertirse en mejores estudiantes y personas que aprenden. Bueno, aquí sabemos que es un montón de información, pero hemos estado, digamos, en los últimos 3 o 4 años, quizás un poquito antes de la pandemia, pues con una necesidad realmente grande de que los padres vieran como todo este proceso completo, de dónde vienen las ideas, cuál es el proceso de planeación que hacen los profesores, de dónde salen las notas, por qué podemos decir necesita necesita desarrollar análisis, estamos preocupados por su esfuerzo, quisiéramos ver esto y cómo esto se sostiene, digamos, en una base de datos muy sólida y una base de datos que nos permite ir tomando decisiones con los padres de familia. Haciendo los Alcaparras desde su fundación, se pensó siempre como en estos dos grandes miradas, que es la mirada del desarrollo académico y la mirada del desarrollo humano. Y por eso tiene, digamos, casi uno de los colegios que tiene mayor cantidad de instancias de apoyo para los estudiantes desde los chiquiticos hasta los grandes. A mí lo que me gusta, digamos, de hablar de evaluación con los padres de familia es que perciban, y por eso a mí me encanta ese informe de FIDIAS, me gusta que tengan la idea de que aprender es un camino, ¿sí? No es la consecución de un resultado, sino que aprender es un proceso de engrame, de crecimiento y de desarrollo del cerebro, ¿sí? Y de las condiciones en las cuales es posible adquirir ese saber. Y que lo más importante es empoderar al estudiante de su propio proceso. Cuando el estudiante comprende, y por eso tenemos las carteleras de Marzano en los salones, que cuando yo le digo es que no estás llegando al nivel de análisis y lo paso enfrente de la cartelera y le digo, miremos en la columna de análisis cuáles son las cosas que tú puedes hacer, cuáles son las preguntas que tú mismo te tienes que hacer para saber que estás aprendiendo. Y si uno trabajara siempre con los niños, el informe de FIDIAS, no el otro informe, sino el informe de FIDIAS, y en la gráfica le pudiera mostrar en qué nivel estás y qué significa ese nivel y cuáles son las preguntas que contesta muy bien, pero cuáles somos el siguiente, cuál es la zona de desarrollo próximo siguiente, pues los niños adquirirían, como muchos en el colegio, pues una autonomía muy importante en relación con su propio aprendizaje. Vamos a abrir un poquito los micrófonos para oír como las preguntas. Nosotros sabemos que es técnico, sabemos que es difícil, pero pues estamos abiertos a las preguntas y a las aclaraciones
que el grupo de padres, hay un grupo grande de padres, hay casi 100 padres de familia escuchándonos. Muchas gracias. Entonces, Giovanni, les abres los micrófonos a los papás y quitamos la presentación. ¿Unas preguntitas? Hay una pregunta en el chat. Dice, cuando la evaluación se convierte en un informe de reconocimiento y mejora y no un documento inquisidor, hacer la diferencia. Por eso, creo que es más un comentario, por eso y por muchas cosas más estamos en el mejor colegio del mundo y del universo. Muchas gracias. Pues ese es un poco el resumen de la idea, ¿cierto? Y por eso Marinés decía, nuestro informe más importante es el de la mitad de trimestre, porque el informe de la mitad de trimestre es el informe en que está el papá, la mamá, el maestro y el estudiante, con las dos personas que más lo quieren en el mundo y el profesor que está más interesado en que ese niño aprenda. Entonces, esa conversación debe ser siempre una conversación de una mentalidad de crecimiento, no una conversación de una mentalidad fija en que tienes que sacar las mejores notas. Inclusive yo a veces pienso, y con los años, pues que no aprendiendo tantas cosas de la experiencia, yo a veces pienso que estos chiquitos o estos estudiantes que nos dan la oportunidad a los adultos de acompañarlos en su proceso de mejora, pues son los que más aprenden. Los que comprenden, tengo que esforzarme, tengo que hacerlo mejor. Mientras que los chicos que siempre son exigidos en que saquen la mejor nota, no siempre se puede sacar la mejor nota, siempre hay espacio para mejorar, siempre es un proceso, es un camino de toda la vida, ¿no? Es un camino, el aprendizaje es de toda la vida y para toda la vida. Por eso, entre más autónomos sean ellos respecto a las metas que se ponen, respecto a la manera como quieren hacer el proyecto o como quieren desplegar el interés que tienen por algo, pues es más valioso lo que están, ese aprendizaje que cualquier otro. Bueno. Están pidiendo que se compartan las diapositivas y la grabación, entonces estaba aclarando que lo vamos a hacer. Ay, pero me alegro que están escribiendo que clara la explicación porque nos da un susto que no fuera clara. Hay un tema, digamos, que en que los papás podrían siempre estar como presentes y es en el tema de usar también en su casa y con los niños el plan do review, el planear, hacer y revisar, ¿sí? Entonces, la tarea, llegué con la tarea. ¿Y cuál es tu plan? Ah, ya tienes un plan, ya tienes los pasos para el plan. Bueno, entonces hazlo. Si mientras lo haces necesitas preguntarme algo, pues aquí estoy, pero si ya tienes un plan, si el niño hace un plan, es muy probable que ya lo pueda resolver solo. Y al final, ¿cómo te sentiste? ¿Lograste lo que querías? ¿Crees que hiciste tu máximo esfuerzo? ¿De qué parte te sientes más orgulloso en lo que hiciste? Y eso inclusive con los grandes, cuando uno en los proyectos le dice a los chinos cuando va caminando a los grandes, bueno, ¿cuál fue la parte que más te gustó? ¿Cuál fue la que pudiste resolver de la mejor manera? Yo siempre en los proyectos de 11 les digo, bueno, pero ¿qué parte de este proyecto realmente te gozaste? ¿Hacer qué? ¿Preguntar qué? ¿De qué manera este proyecto me dice algo sobre ti?
Esas preguntas muy centradas en el planear, hacer y revisar son preguntas que levantan la autoestima del niño que aprende. Y pues yo no sé si yo tengo un bias muy grande en eso, pero la autonomía, la autoestima que deviene de aprender es muy grande y compensa muchas cosas difíciles que pasan en la vida. Un niño es orgulloso de saber. El adolescente es orgulloso de saber, el grande es orgulloso de poder darle a uno una explicación. Y ese orgullo no debe morir en la vida escolar y debe estar muy bien cimentado en un proceso de esfuerzo por saber siempre más y saber siempre mejor. Y yo creo que eso es importante. Entonces, no tenemos como más preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado y por siempre como darnos gusto en estas ideas que se nos ocurren. No es una evaluación sumativa, es decir, no es mejor sacar 4 que 3, no es mejor sacar 3 que 2, no es mejor sacar 2 que 1. La evaluación es una información que implica trabajarla. Si mi hijo quedó se paró en el indicador 2, pues yo puedo mirar en la taxonomía de Marzano cómo es su pensamiento y puedo tratar de hacer preguntas que lo muevan un poquito. Puedo en su plan que está haciendo para la tarea introducir yo 2 aspectos de la zona de desarrollo próximo. Podemos ir al museo y estructurar yo esa visita un poquito a partir de esas preguntas que van a despegar un poquito ese pensamiento que todavía está muy chiquito en la comprensión y que tiene que pasar a un nivel de análisis, de relaciones, de asociaciones más grandes. Entonces, es mucho lo que yo puedo hacer con mis hijos si conozco muy bien el sistema de evaluación. Si pido la tablita de Marzano, por eso vamos a tener la presentación ahí. Si me puedo sentar con el chico y decirle, bueno, aquí salía que estabas en el nivel 2, o sea, estabas contestando este tipo de preguntas, pero miremos las del nivel 3. ¿Será que las podrías contestar? Nos podríamos esforzar por hacer una descripción en que hubiera más elementos. Podríamos hacer una descripción en que en vez de decir big and long, pudiéramos meter 5 palabras más que lo describieran, que no lo dejara ver mejor. Para ustedes también esa tabla de Marzano es una manera de armar unas conversaciones que realmente toquen ese proceso de desarrollo del pensamiento y del cerebro. Y esa es como nuestra intención, sin dejar de lado lo conativo. Yo he notado también en los últimos años que por alguna razón no se le da tanta importancia a lo conativo. Inclusive algunos chinos dicen, pero me fue mal en conativos. Rosita, me fue bien en el académico, pero me fue mal en conativos. O papás que me dicen, yo digo, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue? O no sé qué. Ay, siempre ese tema de los conativos. Y yo siempre digo, ojo, el éxito de la vida está en los conativos. Pero el éxito de la vida es chiquito y fácil. Es hacer la tarea que uno tiene que hacer todos los días bien hecho. Es un conativo, no es un académico. Ese es el éxito de la vida como mamá, como papá, como presidente de una empresa, como director de un colegio, como maestro, como persona encargada de cualquier trabajo. Y los niños tienen que entender eso. Hacer la tarea de portarme bien con mi compañero. Hacer la tarea de hacer el trabajo en equipo. Hacer la tarea de poner atención a clase. Esos son todos conativos que, según la investigación de Roberto Marzano, son realmente donde reside el foco del éxito en la vida.
Yo creo que hay muy pocas personas que dicen, es que el éxito de mi vida es que yo tenía este único saber y no lo tenía nadie en la humanidad. El éxito en la vida de uno es la responsabilidad, el esfuerzo, el mantener sus valores. Y yo creo que eso es lo más importante. Siempre lo he creído. Bueno, pues muchas gracias, papás. Acuérdense que si no me callan, sigo hablando toda la noche. Entonces, es la hora de la comida de sus hijos, es la hora del descanso. Muchas gracias por estar acá. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, María Inés. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Mil gracias a Marinés, a Rosita, a los alcaparros, o sea, me siento demasiado orgullosa, en serio. Un beso, descansen que se lo merecen. Jimena, buenas noches.